Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la clase de geometría descriptiva correspondiente a la semana 14. En esta semana nosotros vamos a cerrar el tema de paralelismo y perpendicularidad, tocando el tema de una recta paralela a un plano. Vamos a repetir los pasos que hemos repetido en sesiones anteriores. Intentaré ir lo más lento posible para que no se escape ningún paso y ningún detalle, ¿sí? Dicho esto, y sin más dilación, comenzamos. Vemos el ejercicio que tenemos en pantalla y nos pide lo siguiente, ¿sí? Trazar una recta paralela al plano ABC que pase por el punto N. Hasta aquí todo bien, digamos, no estamos introduciendo mayores complicaciones porque la sesión pasada hacíamos una recta perpendicular al plano que pasa por un punto que el ejercicio ya nos planteaba anteriormente. En esta ocasión le damos un poquito la vuelta, ¿no? Tenemos los mismos datos, un plano y un punto en el espacio y necesitamos una recta paralela al plano, ¿sí? Adicionalmente, nos dice el ejercicio, hacer que dicha recta sea paralela a un segmento CB y que tenga una longitud de 3 centímetros. Vemos que aquí la cosa se complica, pero solamente en el enunciado. Vamos a ver que el desarrollo del ejercicio es relativamente sencillo. Antes de resolver este ejercicio, me gustaría enseñarles algo, ¿no? Un concepto básico, que es el concepto de plano en longitud verdadera. Ya muchas sesiones atrás nosotros trabajamos el tema de longitud verdadera de una recta. Y vamos a ver que el proceso para hacer una longitud verdadera de un plano es básicamente el mismo. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Tengo un plano en el espacio y necesito la longitud verdadera. Al igual que en el ejercicio anterior, yo voy a necesitar en primer lugar elegir un vértice y trazar una línea de referencia en cualquier sentido. En este caso, yo voy a elegir el vértice A y voy a trazar una línea de referencia. Esta línea de referencia va a atravesar todo el plano que estoy trabajando. Es esta línea de acá, ¿sí? Es mi línea de referencia. A mi línea de referencia le voy a poner un nombre, es decir, al punto que estoy generando en la intersección, le voy a poner un nombre. En este caso va a ser el punto F2. Como sabemos que este punto o este segmento de recta aparece en el plano de abajo, bien podría aparecer en el plano de arriba, para lo cual tenemos que proyectar paralelas, tenemos que sacar unas líneas de proyección que atraviesen todo el sólido. Entonces quiero que presten atención a esto. El segmento AF2 termina en el segmento BC, es decir, el punto F está entre el punto B y el punto C. Lo mismo va a pasar aquí. Si prestamos atención a esta línea de proyección, vemos que existe un punto que intersecta. Entonces, haciendo la similitud, nos damos cuenta que este punto de acá arriba, la intersección, sería el punto F1. Lo siguiente que nos queda hacer es unir estos dos segmentos para darnos cuenta que esta línea de aquí, la línea azul, es la línea F1, A1, y esta línea de aquí es la línea F2, A2. Quiero que presten atención porque la montea inicial es paralela a la línea auxiliar que hemos trazado, lo cual quiere decir que el segmento resultante es un segmento en longitud verdadera. Y para no olvidarnos, pues lo vamos a poner, ¿no? Ya sabemos que este es un segmento en longitud verdadera. Voy a acomodar un poquito. Le cambiaré el color y el tamaño y lo voy a poner en nuestro gráfico para que nos ayude un poquito. Lo tenemos ahí. Listo. Lo siguiente que tenemos que hacer, muchachos, es reconocer
o digamos tener claro, que esta recta F está contenida en el plano ABC. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo le haga o le aplique a este segmento A1, F1, le va a pasar o le va a transmitir, digamos, las propiedades al plano que estamos trabajando. Si quiero transformar este segmento a vista de canto, pues todo el plano se transformará a vista de canto. Si quiero transformar esta línea en longitud verdadera, pues todo el plano se transformará en longitud verdadera. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser trazar un plano auxiliar, pero que sea perpendicular a la longitud verdadera, que sería este plano de aquí. Como sabemos que es un plano auxiliar, repetimos los pasos de siempre. Quiere decir que vamos a ponerle un par de números para saber en qué orden está todo. A este plano le vamos a poner el plano 1, 3. Ahí lo tenemos y ya está. Este es el plano 1 y este es el nuevo plano, el plano 3. ¿Correcto? Lo siguiente que hacemos es proyectar esta línea que nosotros ya sabemos que forma 90 grados con mi plano. Ahí la tenemos. Tenemos nuestro segmento, forma 90 grados y este segmento lo seguimos proyectando. Como nosotros sabemos que estas dos dimensiones se trasladan al plano 1, pues trasladaremos y nos daremos cuenta que nuestra recta se transforma en un punto, el cual aparece aquí. En este punto nosotros vamos a tener el punto F3 y al mismo tiempo el punto A3. ¿Qué nos queda por hacer, muchachos? Pues trasladar el resto de los puntos. Yo voy a ahorrar un poco de saliva al hacer este proceso y voy a ir directamente, porque en teoría todo este proceso nosotros ya lo tenemos bastante aprendido. Ha sido propósito o objetivo de muchísimas clases anteriores. Voy a encargar de recordar un poquito. El punto B sería esta dimensión. Perfecto. El punto C sería esta otra dimensión. Ahí lo tenemos. Y el punto A estaría sobre esta línea y ya le hemos ubicado aquí. C3. Y aquí tendríamos el punto P3. Ahí lo tenemos. Y de manera casi mágica, nos damos cuenta que nos ha salido la representación del plano en vista de canto. Es decir, hemos transformado nuestro plano a una recta. ¿Tenemos? Y ahí tenemos toda nuestra proyección. Una vez nosotros hemos transformado nuestro plano a vista de recta, lo que nos queda por hacer es sacar un nuevo plano auxiliar paralelo a este sólido, es decir, al plano que está visto de una manera distinta, le sacamos un plano auxiliar paralelo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de construir o proyectar nuestro plano en longitud verdadera. Ahora vamos a explicar qué significa todo esto. Proyecto, ya sabemos que cada proyección se hace formando un ángulo de 90. Ya sé que este es mi plano auxiliar y ya sé qué número le voy a poner al plano auxiliar resultante. Voy a copiar estos números de aquí, los voy a colocar acá y les voy a poner pues una notación sencilla. Este será el plano 3 y este será el plano 4. Ahí lo tenemos.
Lo siguiente que tenemos que hacer, para no perder un poco la hilación, o sea, para evitar perder la hilación, va a ser trasladar las medidas según la regla general de planos auxiliares. Olvido lo que estoy trabajando y traslado todas estas medidas a mi plano. Como lo que me interesa aquí es el plano, voy a evitar trasladar el plano F para evitar confusiones. Entonces lo que hago es, la medida de B la traslado aquí, la medida de C la traslado aquí, y la medida de A la traslado aquí mismo. Alineo y tengo como resultado final el plano en longitud verdadera. ¿Sí? Ojo, plano en longitud verdadera o magnitud verdadera, como quieran ustedes. ¿Qué quiere decir que un plano esté en longitud verdadera? Quiere decir que todas sus rectas están al mismo tiempo en longitud verdadera. Es como si yo cogiese una hoja de papel y la ponga encima de una mesa y aplane todos sus vértices. ¿Sí? Es como si fuese una hoja de papel. En este caso sería una hoja de papel triangular. Y la coloco sobre la mesa y me aseguro de que todas las esquinas toquen la superficie de la mesa. ¿Se entiende? El plano está en longitud verdadera y al mismo tiempo las rectas que lo componen. Quiere decir que en este punto tenemos el punto A4. En este otro punto tenemos el punto C4. Y en el último punto, pues tengo el punto que me sobra, el punto B4. Ahí lo tenemos. El resultado, como ya se ha mencionado, es un plano en longitud o magnitud verdadera. Lo único que nos queda es unir los tres puntos para saber cómo se ve el plano. ¿Estamos? Entonces, repito, muchachos. Primero, trazamos una línea auxiliar. La proyectamos. Sabemos que esta es la recta o el segmento en longitud verdadera. Plano auxiliar perpendicular. Proyectamos todo y nos damos cuenta que nos sale una línea. Y una vez nos sale el plano en vista de línea, sacamos un plano auxiliar paralelo al resultado. Luego proyectamos todos los puntos respetando las reglas o el traslado de medidas de plano auxiliar y obtenemos, ojo, obtenemos un plano en longitud verdadera, que lo tenemos aquí. ¿Cuál es la propiedad básica de este plano en longitud verdadera? Pues que este plano tiene todos sus segmentos en longitud verdadera. Y es lo que voy haciendo ahora mismo, ¿no? Quiere decir que el segmento AC está en longitud verdadera, el segmento CB está en longitud verdadera y que el segmento AB está en longitud verdadera. Estoy poniendo esta suerte de llamadas para que nos demos cuenta, ¿sí? Repito, muchachos, repito, y esto es importante saberlo. Cuando tengo un plano en longitud verdadera, todas las rectas o segmentos que lo componen están también en longitud verdadera, como vemos aquí en la imagen. ¿Sí? Para ahorrar un poco de espacio y se entienda lo que vamos a hacer después, pues voy a dejar estos segmentos. Pero recuerden que todos los elementos están en la verdadera magnitud o en longitud verdadera. Hasta ahí todo bien. Lo que hemos hecho ha sido aplanar mi plano, valga la redundancia, para que su dimensión nos muestre, digamos, sus reales magnitudes. Yo creo que aquí podría incluirle incluso o trasladar el punto F. ¿Sí? Yo creo que en este caso podría trasladar, sí, el punto F. Y vamos a ver si es que calza o no calza. Bueno, una vez tenemos el plano en longitud verdadera,
Lo que me queda por hacer, muchachos, lo que me queda por hacer es trazar mi recta paralela que pasa por una línea o por un punto. Para esto intentaré mover estos datos iniciales y los voy a colocar aquí. Ojo, estos datos ya venían antes con el ejercicio. Para evitar confusión, me voy a desplazar un poquito. Voy a copiar unos colores y estos colores pues me van a ayudar a identificar mejor estos elementos. Voy a seleccionar en este caso esta línea punteada en Cian y lo voy a poner aquí. Y seguidamente voy a utilizar esta línea punteada en azul y la voy a poner aquí. Ahí lo tenemos, ¿sí? Fíjense, muchachos, tengo el punto N y este punto N bien podría trasladarse al resto de planos auxiliares. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo proyectar el punto y luego trasladar la medida. Como ya hemos aprendido bien este proceso, digamos, no hace falta redundar en el mismo, ¿no? Ya sabemos que este punto, el punto N3. Ahí lo tenemos. Y nuevamente el punto N3 podemos hacerle saltar, digamos, proyectarse a mi nuevo plano. Proyecto y traslado esta dimensión. Ahí lo tenemos. ¿Listo? Fíjense que este punto de aquí vendría a ser el punto N4. Vamos. Y lo tenemos perfectamente ubicado, ¿sí? Si queremos ser un poco más exquisitos, ¿no? Quisquillosos, si se quiere, pues podemos trasladarle esta marca, ¿no? Que ustedes la pueden hacer con un lápiz un poquito más grueso, ¿sí? Para identificar el punto. Tenemos el punto N4, lo hemos trasladado de manera eficiente y lo único que nos queda por hacer es seguir con la premisa del ejercicio que nos dice hacer una recta paralela al plano que pase por el punto N. Adicionalmente, hacer que dicha recta sea paralela al segmento CB y que tenga una longitud de 3 centímetros. Fíjense lo que tenemos aquí. Si yo quisiera trasladar una recta o trazar una recta paralela, me bastaría con hacer estos trazos. Tengo la recta aquí, la recta acá, la misma recta aquí. Digamos que existen muchas posibilidades. El ejercicio intenta darme ciertos parámetros. Me dice que esta recta tiene que ser también paralela al segmento CB y que tenga una longitud de 3. ¿Qué significa? Que una vez tengo el punto aquí, tengo que trazar una recta paralela. Ahí lo tenemos. Y luego, ¿qué nos dice? Que esta recta paralela mida exactamente 3 centímetros. Es lo que voy a hacer. Me voy a apoyar en la herramienta círculo e intentaré trazar estas dimensiones, ¿no? 30. Me ubico en el punto y voy a trazar una recta de 3 centímetros. Ahí lo tengo. Vamos a utilizar la herramienta de medición y ahí lo tenemos, ¿no? 30 milímetros, 3 centímetros. Esta es la recta que me han solicitado, que me han pedido. Cumple las dos condiciones. Por un lado, cumple ser paralelo a BC y por otro lado cumple ser o tener una distancia de 3 centímetros. Como tengo un elemento nuevo, le vamos a poner un nombre. Este punto será el punto M4 y ahí lo tenemos. ¿Ok?
Ahora la pregunta es, profe, ya tengo la recta, ¿tengo que trasladarla al resto de los planos? Y la respuesta es sí. Necesito que esta recta que tanto hemos buscado regrese a mi plano de origen. Entonces voy a ponerle un color distinto para que nos ayude a identificarlo mejor. En este caso utilizaré, pues, este CM de aquí. Ahí lo tenemos y ya tengo mi recta. ¿Sí? Aprovecharé para cambiarle el color para que se note un poquito más. ¿Cómo yo regreso la recta a los demás planos? Sencillo, proyectando. ¿Sí? Proyectando, y ya sabemos que toda proyección es perpendicular al plano de corte o al plano auxiliar. ¿Vamos? Entonces voy a hacer lo siguiente. Ubico el punto, ubico la recta paralela, ¿sí? O saco una recta paralela, y esta recta paralela la trazo por este punto de aquí. ¿Sí? Lo cual hace que mi línea de proyección se proyecte, valga la redundancia, por todo este plano de aquí. Es decir, yo no sé en qué parte de este recorrido va a aparecer mi segmento. Lo único que sé es que si mi segmento es paralelo a el plano y al segmento BC. Quiere decir que la recta que estoy buscando aquí es una recta paralela al plano. Quiere decir que mi recta sería esta de acá. Cumple la condición, es paralelo y ubique el punto M sobre esta intersección. Es decir, yo no puedo ubicar el punto M de manera aleatoria, aquí abajo, aquí arriba, aquí al costado, no. El punto M tendrá que estar sobre esta línea de proyección. Algo que nosotros hemos estudiado en capítulos anteriores. Pongo aquí e intentaré darle un poco más de lógica, digamos, gráfica, ¿no? O sea, darle un poco más de sentido desde el punto de vista gráfico. Fíjense que he encontrado el punto precisamente aquí. Y ya sé que el punto M3 se ubica acá. Ahí lo tenemos. Del mismo modo, este punto M3 puede regresar al resto de los planos. ¿Qué quiere decir? Que yo ya sé que este punto M aparece justo en esta intersección, con lo cual voy a utilizar esta línea para proyectarla. Ya sé que está sobre esta intersección. ¿Cuál era el segundo o la segunda condicionante? Que la recta sea totalmente paralela al segmento. ¿Sí? Aquí yo podría añadir un componente más, y es que tengo esta dimensión y tengo esta dimensión acá. La lógica me dice que utilice este segmento para trasladar mis medidas. Quiere decir que voy a utilizar este segmento de aquí y voy a trasladar la medida restante. Ahí lo tenemos, ¿sí? Quiero que recuerden, por favor, que cuando yo tengo un punto y este punto está definido en dos planos, puedo hacer el proceso inverso. Recuerden que estas dimensiones las hacía saltar al plano 4 y del mismo modo estas dimensiones pueden retroceder. Es decir, esta y esta medida son las mismas. Es lo que estamos haciendo ahora mismo. Esta dimensión de aquí la retorno al plano anterior. Para evitar complicaciones voy a borrar solo por un momento el segmento, ¿sí? Recuerden, esta dimensión es la dimensión que viene aquí. Estoy haciendo el proceso inverso nada más. Quiere decir que mi punto M1 se ubica aquí. M1. Lo siguiente que tengo que hacer, pues es... Y curiosamente, esta recta aparece paralela al segmento BC, que era lo que nos pedían en un inicio. Fíjense, esta de aquí
luce paralela al otro. Tengo el punto M1. ¿Cómo regreso el punto M1 al plano 2? Pues siguiendo la misma lógica. Ubico, trazo, y luego me doy cuenta, ¿sí? Y esto es importante, que las medidas que están aquí vienen de este plano, ¿sí? Todas las medidas vienen de este plano, han saltado. Quiere decir que estas medidas pueden retornar al plano 1, con lo cual tengo que recortar este pequeño segmento y este segmento tengo que llevarlo al plano 2, y eso es lo que vamos a hacer. Ubico, traslado sobre la proyección y sobre esta proyección pues le coloco la última medida, la medida que estamos buscando. En este caso no sería M1, sino sería el punto, lo vamos a poner por aquí, el punto M2. Ahí lo tenemos. Lo último que nos queda por hacer es unir el punto M2 con el N2 y tenemos nuestra recta. Quiere decir que esta recta MN es paralela al segmento BC y al mismo tiempo paralela al plano al cual estamos trabajando o desarrollando. Para ser un poco más finos, por decirlo de algún modo, con la representación, pues le pondré los puntos o las marcas para saber cuál es el segmento de recta que estamos buscando y cuál ha sido el resultado final. Es muy curioso que en la vista 1 y 2, esta línea sigue manteniendo esa condición de paralelismo, es decir, se nota visualmente que esta línea es paralela a B y que esta línea es paralela a BC, lo cual es una ventaja para nosotros, pues nos damos cuenta que hemos cumplido con todos los requerimientos de mi ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer un repaso bastante rápido, porque este video no debería durar mucho. Haremos el repaso e intentaré explicarles nuevamente todo el proceso que hemos hecho, ¿sí? Para aquellas personas que se han perdido un poquito, que se han confundido con tantas líneas. Vamos a quedar aquí, retrocederemos un poco y les iré explicando nuevamente el proceso. Iremos un poco lento, estamos yendo hacia atrás. No se asusten. Vamos a ver cómo esto se puede reconstruir desde cero. Si escuchan un sonido raro es que le estoy dando al botoncito de regresar, solo para ver cuál fue el proceso, ¿sí? Y la recapitulación pues será un poco más sencilla, ¿no? Regresamos, retornamos. Ahí lo tenemos. Ahí está. Fíjense, este es nuestro ejercicio. Un plano representado en el espacio. Lo primero que hacemos es sacar una línea auxiliar paralela, que es la línea azul que está abajo. Le ponemos un nombre y luego la proyectamos hacia el plano de arriba. Y sabemos que este punto se ubica en la intersección del punto o dentro del segmento BC. Ponemos un nombre, no sería F2 sino F1, y luego hallamos esta recta. La recta está contenida en el plano ABC. Y nos damos cuenta que esta recta está en longitud verdadera. ¿Por qué? Porque este plano es paralelo a la montea. Una vez sabemos que está en longitud verdadera, sacamos un plano auxiliar perpendicular. Cuando sacamos un plano auxiliar perpendicular, podemos trasladar las medidas del plano 2 y nos damos cuenta que el punto F y A ocupan el mismo lugar. Y trasladando el resto de medidas, cumpliendo con la regla general del plano auxiliar, nos damos cuenta que nos sale
un plano en vista de canto o vista de recta. Ahí lo tenemos. Una vez tenemos este elemento, procedemos a sacar un plano auxiliar paralelo al plano en vista de canto. Trazamos el plano auxiliar, lo tenemos ahí, y comenzamos a proyectar. Ya sabemos cómo proyectar, siempre es la medida anterior. Quiero que presten atención al color de las líneas siempre. Quiere decir que estas líneas vienen de aquí, hacen como un salto. Lo tenemos y lo tenemos aquí. ¿Estamos? Una vez tenemos este plano, nos damos cuenta que el plano está en longitud verdadera. ¿Qué quiere decir? Es como si yo aplano un pedazo de papel sobre una mesa y me encargo que todas sus esquinas o vértices estén pegadas a la mesa. Estamos aplanando el plano, aunque suene redundante o suene gracioso. Cuando tenemos un plano en longitud verdadera, nos damos cuenta que todos sus segmentos están también en longitud verdadera. Y recuerden lo que hicimos en clases anteriores. Yo solamente puedo trazar paralelas y perpendiculares cuando tengo una longitud verdadera. Es decir, solamente puedo trazar perpendiculares y paralelas aquí, en el plano 4, porque aquí mi plano está distorsionado, se ve distinto, no está en longitud o magnitud verdadera. ¿Lo tenemos? Ahora lo que hacemos es retomar el ejercicio inicial, que es con los dos puntos. Fíjense, tenemos ahí el punto N1 y N2, y la premisa nos decía que necesitamos un plano paralelo a BC y que mida, exactamente 3 centímetros. Para esto lo que hacemos es trasladar el punto N a todos los planos que hemos desarrollado anteriormente, lo cual es relativamente fácil si recordamos nuestro principio básico de plano auxiliar. Yo lo volveré a hacer para que nos quede más o menos claro. Tenemos aquí, este sería el N3, y hacemos lo mismo para el resto de planos. Aquí trasladaré esta medida, y esta medida la voy a llevar al último plano que estoy desarrollando, al último plano auxiliar, mejor dicho. Ahí lo tenemos. Esta dimensión le voy a poner aquí y aquí también. Y esta de aquí, pues le voy a poner el mismo color. Ahí lo tenemos. Lo siguiente que tenemos que hacer es ubicar el punto N4, que lo tenemos aquí. Y tenemos que cumplir la siguiente premisa. Nos dice que la recta tiene que ser paralela a BC, lo tenemos aquí. Entonces lo único que hacemos es trazar una recta paralela aquí, pero no sabemos hasta qué longitud. Y ahí es donde entra la última premisa del ejercicio. Nos dice, el segmento tiene que ser paralelo a BC y al mismo tiempo tiene que medir 3 centímetros. Y ahí tengo los 3 centímetros que me pide el ejercicio. Quiere decir que aquí voy a tener un nuevo punto que nosotros le hemos puesto cariñosamente M4. Este punto M4 tiene que retornar a todos los planos, y a mí me gusta llamarle el método de la cascada, ¿no? Porque parece exactamente eso, ¿no? Parece una cascada a la cual tenemos que, digamos, devolverle el curso, ¿no? Vemos un momentito. Ahí lo tenemos, ¿sí? Voy a cambiarle el color deliberadamente para que se note cuál es la recta que vamos a regresar a todos los planos, ¿sí? Tengo la recta M, para trasladarla tengo que sacar paralelas, sería esta de aquí, y esta línea la voy a ir proyectando hasta que llegue al fondo, ¿sí? Porque yo no sé a qué profundidad se va a ubicar, pero lo que sé, según el ejercicio, es que este segmento de recta es al mismo tiempo paralelo al plano ABC, que lo tenemos aquí. Entonces lo que hago es trazar una línea paralela
y ver en qué punto se intersecta. Y una vez ubico esta intersección, ya sé cuál es la profundidad del punto. Ya sé que el punto está aquí, el punto M3. Copio. Tengo el punto M3 y este punto, del mismo modo, cumpliendo el mismo proceso, lo voy a regresar al resto de los puntos. Voy a borrar estos dos esquemitas para que me ayude a visualizar un poquito mejor. Siguiente paso, pues ubico medidas y voy trasladando el método de la cascada. ¿Qué quiere decir, muchachos? Tengo el punto M y yo puedo hacer un salto, ¿sí? Puedo trasladar esta dimensión aquí al plano 1. Y es efectivamente lo que hemos hecho, ¿no? Entonces voy a tomar esta medida y esta medida la voy a trasladar aquí. Una vez tengo la proyección, pues lo único que nos queda es tomar la medida. Y me doy cuenta que en este punto exacto de aquí aparece el punto M1. Voy a poner el nombre. Como tengo el punto M1, N1, lo único que me queda es unir sus dos ubicaciones. Y lo tengo aquí. Y de manera muy curiosa me doy cuenta que este segmento es paralelo a BC y es lo que nos pedía el ejercicio. Con esto demostramos que solamente con dos planos auxiliares podemos replicar un sólido las veces que queramos. Y finalmente, ¿no?, como último paso, tengo que llevar el punto M1 al plano 2. Utilizo la misma línea de proyección paralela a las demás. Y luego traslado la medida, que sería este segmento pequeñito de aquí. Este de aquí es el punto M3 y lo voy a hacer saltar unos cuantos planos atrás. Tengo el segmento y utilizo este segmento para trasladarlo aquí. Y ya sé cuál es la ubicación del punto. Ya sé que el punto M2 se ubica exactamente aquí. M2. Lo último que me queda es ubicar el punto N2, el punto M2 y darle una coloración distinta. Y de manera curiosa también nos damos cuenta que este segmento BC sigue siendo paralelo a MN2, lo cual verifica que nosotros hemos cumplido los pasos correctamente y que hemos logrado, digamos, encontrar la recta que nos pedía el ejercicio. Ahí lo tenemos, ¿sí? Yo sé que ahora, digamos, en la vista final, se hace más complicado de ver, pero el proceso es relativamente... Muchachos, nosotros cerramos este video explicativo. Me despido, no sin antes recordarles que estén pendientes de las actualizaciones del curso y que si tienen alguna complicación, se comuniquen directamente conmigo vía email. Eso es todo por hoy. Me despido. Que tengan una buena semana. Hasta luego.